completas y 8.086 con diversas irregularidades. Para analizar este tema a detalle agradecemos muchísimo la comunicación, el tiempo de la consejera del INE, Carla Humphrey. Bienvenida, consejera, muy buenas noches. Hola, buenas noches, es un gusto saludarles y gracias por este espacio. Al contrario, gracias a usted. Entiendo que el tema que ha acaparado, digamos, el día de hoy los reflectores y los medios de comunicación es este número, 39,000 personas que no lograron por un motivo u otro el registro. Podemos ir un pasito atrás y hablar más bien de si este número de personas que lo solicitaron es alto o pequeño, es decir, en la gran lista nominal entiendo que hay como 11 millones de personas que viven en el extranjero. Sé que no todas son elegibles para votar, pero de este gran número, ¿cuánto representa la gente que sí intentará votar? ¿Es una buena cifra? Más bien, iré un poco más allá. Tenemos viviendo fuera de nuestro país, mexicanas y mexicanos, digamos de primera generación, 11 millones 12, la mayoría en Estados Unidos, pero si ya contamos a los de segunda o tercera generación, ya estamos llegando a los más de 30 millones, 36 millones de mexicanas y de mexicanos. De estos, tenemos ya credenciales emitidas en el extranjero 1.5, casi 1.6 millones de credenciales. Eso no quiere decir que personas mexicanas que residan fuera no tengan una credencial emitida en territorio nacional. Recordemos que tiene una vigencia hasta por 10 años las credenciales para votar. De ahí que, bueno, sí, el número pues es el más grande que se ha logrado también respecto del registro para votar desde el extranjero. En un primer momento estas cifras eran de 226,000 más o menos. Después de revisiones se llegó a un total de 187,388 registros, de los cuales 84,119 son mujeres, 103,269 son hombres, y habría que decir aquí que a partir de esto recordemos que pues esto está regulado en distintos acuerdos del Consejo General. Uno de ellos sufrió modificaciones para hacer una prórroga al registro para que pudiera aumentarse la fecha hasta el 25 de febrero. Con base en este número y en este aumento en las solicitudes de registro, pudimos ver pues un aumento de personas que se registraban para votar desde el extranjero con credencial emitida en nuestro país. En noviembre de 2023, este acumulado representaba 12.8% de solicitudes. En diciembre ya era el 20.42%. En enero ya subió significativamente al 44.45% y en febrero cerró en 56.5%. Quiero decirte en un primer momento que es importante que los registros que se mandan se presumen de buena fe, es decir, que la copia de la credencial del para votar, la firma autógrafa que la debe acompañar, el documento comprobante de domicilio, pues se presume de buena fe de primera instancia y por eso llega este correo de que pues el registro ha sido validado. Con base en esta determinación de hacer una revisión, no es nueva esta revisión, se hizo también en 2018 y se hace constantemente. Por ejemplo, vamos a determinar la validez y definitividad de todos los listados nominales a finales de este mes de abril, es decir que siempre estamos en esta permanente depuración de nuestros listados nominales porque es la base de nuestra columna vertebral para las elecciones, para garantizar que cada persona puede votar y puede hacerlo obviamente solamente en una ocasión. Así que determinamos hacer una revisión solicitada por partidos políticos y también por algunas consejerías, pues de este aumento de solicitudes de registro con credenciales emitidas en territorio nacional, y así se detonaron análisis en torno a distintas variables, por ejemplo, algunas geoelectorales, de dónde provenían estos registros, otras de las direcciones IP, otros de los códigos postales de las credenciales en las cuales se registraban para votar, y también se hicieron 3 verificaciones de campo para ver si estas personas que con credencial para votar emitida en México, que se habían registrado para votar desde el extranjero, efectivamente habían sido estas personas quienes se habían solicitado registrar desde el extranjero. Aquí en una primera revisión con estos criterios determinamos 54,685
solicitudes que comenzamos a revisar, 42,436 las revisamos en gabinete y 5,171 las hicimos en operativos de campo. Así que quiero decirte que pues esta revisión pues es muy importante para el INE, pero también para la ciudadanía, para darles garantía de la confiabilidad del listado nominal de los 4 que vamos a tener por primera vez para una elección presidencial: el listado nominal en el país, en territorio nacional, el listado nominal en el extranjero, el listado nominal para voto anticipado y el listado nominal para personas en prisión preventiva. Así que en estos supuestos encontramos pues distintos casos de, por ejemplo, firmas ilegibles, fotocopias de la firma en lugar de la firma autógrafa, que cuando ya amplías y empiezas a revisar la firma se empieza a pixelear y ves que no es una firma autógrafa, sino pues una fotocopia de una firma, o la falta de coincidencia de la firma con la credencial. O, por ejemplo, que los comprobantes de domicilio, pues en algunos casos se presentó el mismo comprobante y solamente cambiaba el nombre de la persona, pero, por ejemplo, podía ser el comprobante de un estado de cuenta y aparecía el mismo número de cuenta y el mismo saldo y solo cambiaba el nombre de la persona. Y, por tanto, pues el INE se dio a esta labor de mandar, yo creo que por un error de comunicación, sin duda hay que aceptarlo, estos 39,724 correos en este fin de semana, pero ya justamente antes de este domingo se habían enviado ya correos personalizados para que cada persona pudiera saber cuál era el tema que tenía que subsanar. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie está excluido. Estos 39,724 casos en este momento no están excluidos de la posibilidad de votar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tienen su credencial, que es una credencial vigente, están incluidos en algún listado nominal y podrán votar en México si es que no solicitaron votar en el extranjero, o podrán votar en el extranjero en estas 23 sedes consulares en las que habilitamos 1,500 boletas para que las personas que están allá en tránsito o que residen en el extranjero puedan efectivamente votar. Ahora bien, si se subsanan pues estas anomalías o estos errores, podrán votar por la vía por la que eligieron, que la mayoría de las personas ha elegido votar por internet desde el extranjero, algunos otros lo han hecho postal y sí ha habido una alta incidencia, particularmente desde Europa, para el voto en el extranjero vía presencial en sedes consulares, particularmente en Madrid. Por tanto, en este momento abrimos este periodo hasta el 5 de mayo para estar con las y los mexicanos que decidieron votar desde el extranjero y que residen allá, para poder ayudarles a subsanar estos datos y poder incorporarlos al listado definitivo de personas que pueden votar desde el extranjero. Perfecto. Y consejera, le habla Emerson Segura. Por un lado, es decir, desde el Instituto Nacional Electoral nos dicen nadie está excluido, es decir, aún hubo errores de comunicación a partir de los correos que se mandaron, los correos electrónicos, pues simplemente se les tienen posibilidad los mexicanos que se registraron de subsanar estos errores en su documentación, tengo entendido, consejera. Y en ese sentido quería preguntarle... usted mencionaba al inicio la cifra justamente de mexicanos en el exterior, ¿no? Justamente yéndonos a unos datos, pues en 2018 181,256 personas se registraron para votar, finalmente 98,470 pudieron, o más bien asistieron a votar o lo emitieron su voto de alguna manera. ¿Cuál, consejera, tendría que ser el papel justamente del instituto para promover la participación de los mexicanos en el exterior, cuando tenemos también, si bien una cifra, la alta de participación, todavía es muy menor en comparación de la cantidad de mexicanos, por ejemplo, que hay en los Estados Unidos? Pues creo que tenemos que seguir facilitando las vías en las que puedan votar. En la elección pasada, por ejemplo, solamente la elección presidencial pasada, solamente podían votar por la vía postal, ahora tienen 2 vías adicionales por las que pueden votar, electrónico por internet y presencial de forma electrónica en consulados, es decir, que a diferencia de las personas que vivimos en México, las y los residentes en el extranjero tienen más formas de votar que quienes vivimos aquí, 1, 2, estar en permanente comunicación con las y los mexicanos residentes en el extranjero. Me parece vital no perder este contacto elección tras elección.
Tres, por ejemplo, hemos hecho desde mi oficina algunos contactos con congresos locales, precisa en Estados Unidos, en distintas entidades de los Estados Unidos, para hacerles saber pues las garantías que tiene y la seguridad que tiene la credencial para votar desde el extranjero, ya que empiezan a conocer la cantidad de datos y de medidas de seguridad que tiene. La verdad es que casi que ni siquiera la creen, porque justamente esto lo que hace es que tengan necesariamente que pues que garantizarles poder utilizarla de otras formas, y una de ellas es poder acreditarse para distintos trámites en el extranjero, como pudiera ser hacer una solicitud de trabajo desde el extranjero. Así que en este tema creo que hay que seguir trabajando de la mano de hacerles saber que pueden votar, por ejemplo, este año es muy interesante para quienes ya también adquirieron la nacionalidad estadounidense, que podrían votar en elecciones presidenciales tanto en Estados Unidos como en México, hacerles llegar la información y tener los canales adecuados de comunicación. En este sentido ha sido muy importante el trabajo que hemos hecho de la mano de la Cancillería, de la gente que las y los mexicanos que están en contacto con nuestras sedes diplomáticas en el extranjero, que ha sido importante fuente de acercamiento con las y los mexicanos allá, con distintas asociaciones de migrantes que radican obviamente fuera de nuestro país, pero que tienen mucho interés en seguir colaborando y estar al tanto de la política y de las decisiones que se toman en nuestro país, particularmente cuando una de las principales, o si no la principal fuente de ingresos, es justamente las remesas que llegan a nuestro país. Así que creo que tenemos, y un tema importante, creo que hemos avanzado mucho, pero si tenemos 1.5 millones de credenciales entregadas en el extranjero, emitidas allá, y solamente tenemos 226,000 personas que se registraron para votar, ahí tenemos una brecha importante de acercamiento en quienes sí efectivamente van y tramitan su credencial en un consulado y quienes después se registran para votar. Así que creo que los mecanismos de información tendremos que buscarlo pues en cada contexto para tener una estrategia focalizada y adecuada a cada estado, a cada país, y pues que las y los mexicanos que residen en el extranjero puedan tener esta información. Casualmente, o estando en el extranjero, nos mencionan que la principal vía de enterarse que pueden votar es justamente sus familiares y sus amigos dentro de México, que les avisan que pueden votar desde el extranjero y cuáles son los trámites que tienen que seguir, y ya los redirigen a la página del INE o al teléfono del INE para solicitar más información. Consejera, tenemos 2 minutitos, pero abusando un poco de su tiempo, preguntarle 2 cosas de forma muy rápida. ¿Qué tan cerca o lejos estamos entonces de una implementación total del voto electrónico? Y preguntarle, este sexenio tuvimos consultas de revocación de mandato, consultas populares. Esto va a ser un ejercicio, esperamos, de participación ciudadana cada vez más constante. ¿Se incluirá justo a las personas del extranjero también en estos nuevos ejercicios? Y el otro, nos decía ahora de Madrid, por ejemplo, que tuvo una alta participación. ¿Qué otras geografías o qué otro dato podemos cruzar? ¿Qué grupo es el que más está participando desde el extranjero en cuanto a edad? ¿Son mujeres, son hombres? ¿Están en algún estado particular de Estados Unidos? Muchas preguntas. El voto electrónico a mí me parece vital. Tenemos que transitar hacia el voto electrónico. Solamente a nivel federal estamos ya imprimiendo 317 millones de boletas en papel y en papel seguridad, solamente para 3 elecciones: presidencia, senado y diputaciones. Imaginemos que además tenemos elecciones en 31 congresos locales y por primera vez en 32 entidades federativas. La cantidad de papel que utilizamos en las boletas, en la impresión de boletas y material electoral es impactante, y yo creo que tenemos que ir moviéndonos hacia modelos más sustentables de votación y por tanto incluso abaratar costos. Segundo, el tema, sí, el más alto consulado en el que se registró presencia para votar presencialmente justamente fue el de Madrid, y después pues los de Estados Unidos, Los Ángeles, Dallas, Chicago. Los Ángeles y Chicago, los otros dos, que numéricamente pues ya sabemos que tenemos el mayor número de concentración de personas mexicanas viviendo por allá.
Tercero, ya no me acuerdo qué más me preguntaste. Números puntuales. Tenemos un fenómeno distinto pasa a nivel nacional y del voto en el extranjero, que tenemos más hombres que se registran para votar desde el extranjero que mujeres. Usualmente en nuestro país, pues el padrón son 52% mujeres, las que votamos son más mujeres en todos los grupos etarios y además quienes más participan en política, incluso las que son militantes de partidos políticos, conforman esta base más mujeres que hombres, las y los militantes de los partidos políticos, y este número, digamos que es al revés en el voto desde el extranjero. Pues muchísima información en poco tiempo, muy bien resumida. Gracias, consejera Carla Humphrey, micrófonos abiertos, ya lo sabe, por acá en este espacio. Muchísimas gracias por el espacio y saludos a su audiencia. Bueno, ahí tenemos todo, pues los detalles que nos da la consejera electoral Carla Humphrey sobre este, pues limbo, que realmente ya nos dijo no es limbo, sino más bien que nadie queda excluido. Así que pues también invitamos a nuestra audiencia y que nos ven que también puedan ingresar a la página del Instituto Nacional Electoral para tener toda la información a la mano. Y también, bueno, hay que señalar que el voto desde el extranjero